La desconocida historia del Concilio Vaticano II, contada por uno de sus protagonistas. El Rin desemboca en el Tíber, de Ralph Wilhelm. El Rin desemboca en el Tíber. Un sacerdote verbita narra, como encargado de prensa del concilio, los hechos que demuestran el golpe de estado de los modernistas y la anomalía del concilio que pretendió la legalidad de la herejía modernista. Imprescindible para conocer la historia y entender lo que nos está pasando. El Rin desemboca en el Tíber. En la voz de Fabián Vázquez. A continuación, en Radio Cristiandad. 24 horas para que Cristo reine. Cuando con motivo del Concilio Vaticano II se empezó a planificar tener una reserva especial sobre la Santísima Virgen María y tener un trabajo directamente relacionado con el título de mediadora de todas las gracias, comenzaron los problemas ecuménicos. Cuando el esquema titulado Sobre la Santísima Virgen María, Madre de la Iglesia, se incorporó como el capítulo 8 al esquema Sobre la Iglesia, se cambió su título por Sobre la Santísima Virgen María, Madre de Dios, ya no Madre de la Iglesia, sino en el misterio de Cristo y de la Iglesia. Recordemos que de otra manera podían sentirse afectados los ahora considerados hermanitos separados, que durante toda la vida de la Iglesia fueron los herejes. Hemos visto también cómo el obispo Juan Hervás y Benet de Ciudad Real dijo que debía recuperarse el título original. También las declaraciones insólitas para todo lo que haría después del cardenal Leo Suenens de Mechelen en Bélgica, quien se opuso porque, dijo, parecía minimizar la importancia de María. Fue el único y breve momento en el que el cardenal Suenens tuvo el coraje de apartarse de la línea marcada por la Alianza Europea, es decir, todo este grupo que intentaba dar un golpe de Estado en el Vaticano y que lo dio. El obispo Francisco Rendeiro de Faro, Portugal, en nombre de 82 obispos, pidió expresamente que se conservase en el texto el título mediadora. Su omisión produciría un escándalo entre los fieles, pues para entonces la opinión pública ya estaba al tanto de que el asunto se había discutido en el aula conciliar. El obispo Ansel, es el auxiliar de Lyon en Francia, dijo que la opinión pública estaba recibiendo de la prensa la falsa impresión de que no todos los padres conciliares sentían o tenían la misma veneración por la Virgen. Para borrar esa impresión era imprescindible obtener la aprobación unánime del capítulo. Intentó mostrar que era en realidad un texto de compromiso, pues mencionaba el título mediadora, pero al mismo tiempo no le daba respaldo alguno, dejando así la puerta abierta a posteriores estudios. Tal vez podría incluirse el título de mediadora junto con otros para evitar la impresión de que es un título especial, dijo. El arzobispo Rafael García y García de Castro de Granada, en nombre de 80 obispos españoles, reprendió a la Comisión Teológica por remoldear completamente el texto en vez de adaptarlo como habían deseado los padres conciliares.
Opinaba también que debía recuperarse el título original, es decir, Madre de la Iglesia, tan apegado a los documentos pontificios promulgados por los papas Benedicto XIV, León XIII, San Pío X, Benedicto XV, Juan XXIII y Pablo VI, así como los escritos de los padres de la Iglesia, en particular San Ireneo, San Agustín y San León el Magno. El arzobispo declaró que cambiar el título y omitir esta doctrina sería una afrenta a las enseñanzas de los papas y minaría la devoción a la Virgen que manifestaba el pueblo cristiano. El arzobispo José Gaulina, director del Hospicio Polaco de Roma, dijo que evidentemente la devoción a María no era un obstáculo para el ecumenismo, puesto que Martín Lutero había dicho en 1533, mucho después de su ruptura con Roma, que nunca se alabará bastante a la criatura María. En 1521, en su disertación sobre el Magnificat, Lutero había escrito: ¿qué puede agradarle más a María que si así vas a Dios por medio de ella y por medio de ella aprendes a creer y esperar en Dios? María no desea que vayas a ella, sino que por medio de ella llegues a Dios. Esto trajo a colación el arzobispo José Gaulina. 4 días después, moría repentinamente de un ataque al corazón. Los moderadores modernistas, los venidos del Rin, ya habían decidido que 2 días de discusión sobre este capítulo serían más que suficientes. De las 30 intervenciones leídas en las congregaciones generales, se deducía claramente que la asamblea seguía dividida sobre los mismos puntos que antes, entre 2 grandes grupos, los detractores y los partidarios de ambos títulos, Madre de la Iglesia y Mediadora. Inquieto ante la posibilidad de que estas divisiones anulasen todo lo que se había conseguido, el padre Balik se aproximó al cardenal Frings y le rogó que se dirigiese a la Asamblea General al día siguiente, urgiendo la aceptación del texto de compromiso tal como estaba. El cardenal estuvo de acuerdo. En su alocución afirmó que el capítulo sobre la Santísima Virgen María no contenía nada contrario a la fe católica o a los derechos de los hermanos separados. Ofrecía una vía intermedia entre distintas opiniones y de alguna manera puede ser considerado un texto de compromiso, dijo. Sería difícil cambiar el texto, dijo también, porque se necesitaría una mayoría de 2/3. Por tanto, parecía mejor que cada cual sacrificase algunas ideas propias, por justas que fuesen, y aprobase el esquema tras ciertas correcciones en las citas bíblicas y en párrafos concretos, tal como se había pedido en el curso del debate. Los teólogos pueden entonces utilizar este texto como punto de partida para estudios más profundos de las doctrinas que todavía no están claras y pueden desarrollar mejor aquellas que todavía se hallan en disputa. Una vez más vemos de que no servía absolutamente de nada el aula conciliar, puesto que, como ya definiera en el magisterio de la Iglesia San Simplicio, un concilio no puede ser llamado sino para zanjar cuestiones, ya sea determinar qué herejías están pululando por allí y condenarlas, o bien traer al conocimiento de los fieles católicos las especificaciones acerca de un dogma, de lo que creer, pero nunca jamás para poner un tema en el cual se iba a profundizar tiempo después. Realmente increíble. El cardenal Alfrink de Holanda habló después en nombre de 124 padres conciliares de su propio país, África, Iberoamérica, Alemania, Italia y otros países. Sustancialmente, repitió los argumentos expuestos por el cardenal Frings, pero Alfrink opinó que no debería insistirse en el título mediadora, porque originaba notables dificultades.
el obispo Laureano Castán Lacoma de Sigüenza, Guadalajara, en nombre de 80 padres conciliares, dijo que puesto que la iglesia era una familia, el título del capítulo debía rezar sobre la Santísima Virgen María, Madre de la Iglesia, como era anteriormente. No veía razón para que la Comisión Teológica lo hubiese hecho desaparecer. El texto fue entonces devuelto a la Comisión Teológica para su revisión. Además de los textos de las intervenciones orales, la comisión hubo de tener en cuenta un gran número de intervenciones escritas y otros comentarios recibidos incluso antes de la apertura de la tercera sesión. Cuando se completó el trabajo de revisión, el arzobispo Maurice Roy de Quebec anunció a la asamblea que el capítulo se votaría globalmente. La votación tuvo lugar el 29 de octubre. El resultado fue de 1.559 votos afirmativos, 521 votos afirmativos con calificación y 10 votos negativos. Se había conseguido la mayoría necesaria de 2/3 y el padre Balic atribuyó este éxito a la alocución del cardenal Frings. 3 semanas más tarde, el 18 de noviembre, el texto revisado a la luz de las calificaciones propuestas por 521 padres conciliares se sometía de nuevo a votación. Al preguntar a la asamblea si estaba satisfecha con la forma en que se habían recogido las calificaciones, el 99% respondió afirmativamente. El arzobispo Roy explicó que, aunque se había omitido el título Madre de la Iglesia del texto final, se encontraba expresado de forma equivalente en el epígrafe 53, que afirmaba que la Iglesia Católica, instruida por el Espíritu Santo, honra a la Santísima Virgen con filial afecto de piedad como a Madre amantísima. Hay un poco de diferencia entre esto y el título Madre de la Iglesia, ¿no? En cuanto al controvertido título de mediadora, la solución propuesta por el cardenal Ruffini, el obispo Ansel y otros había sido adoptada en el epígrafe 62, que afirmaba: por eso la bienaventurada Virgen en la Iglesia es invocada con los títulos de abogada, auxiliadora, socorro, mediadora. Lo cual, sin embargo, se entiende de manera que nada quite ni agregue a la dignidad y eficacia de Jesucristo, único mediador, porque ninguna criatura puede compararse jamás con el Verbo encarnado, nuestro Redentor. La Iglesia no duda en atribuir a María ese papel subordinado. El profesor Oscar Kuhlmann, invitado del Secretariado para la Unidad de los Cristianos, concedió una larga rueda de prensa al final del concilio. En esta dijo: no podemos ocultar el desencanto que hemos experimentado al ver el título de mediadora aplicado a María. El hecho de que el texto sobre María, después de tanta discusión sobre dónde debía ser ubicado, haya aparecido finalmente en el último capítulo del esquema sobre la Iglesia, decisión que de hecho pretendía debilitar la mariología, la ha hecho en realidad más fuerte, porque todo lo afirmado sobre la Iglesia culmina, por así decirlo, en este capítulo. Continuó observando el protestante que, a la luz de muchas ceremonias en honor a María celebradas durante el concilio y de las afirmaciones sobre ella del Papa Juan y del Papa Pablo, debía deducirse que en general la mariología en este concilio se ha intensificado hasta un punto que no se encuentra en armonía con las tendencias ecuménicas del protestantismo ni con un retorno a la Biblia. Nuestras expectativas al respecto no han sido satisfechas. Era evidente, dijo además, que no podemos pedir el abandono de una enseñanza y una tradición que pertenecen a la médula misma de la piedad católica. Lo que él había esperado, sin embargo, era un debilitamiento de esa insistencia y no una especie de revisión de las relaciones fundamentales con la Santísima Virgen María. Al igual que había fracasado el intento de algunos círculos por debilitar esa insistencia, también había fracasado el intento de reducir el texto en longitud. El nuevo capítulo era 1/3 más largo que el esquema original.
Claro está que ningún texto, ni siquiera el relativo a la Santísima Virgen María, fue objeto de tantas revisiones en el concilio como el de la libertad religiosa. Antes de su promulgación como declaración, el día 7 de diciembre de 1965, día previo a la clausura del Vaticano II, se habían presentado 6 borradores diferentes ante el concilio. Uno de los obispos de Estados Unidos dijo que sin el apoyo que ellos le habían prestado, el documento no habría llegado al aula conciliar. El esquema original sobre la Iglesia, rechazado por el concilio al final de la primera sesión, como resultado principalmente de los esfuerzos de la Alianza Europea, incluía un corto capítulo titulado sobre la relación entre la Iglesia y el Estado. Este capítulo fue suprimido totalmente por la Comisión de Coordinación, ya en su primera reunión de enero del 63, lo cual a cierto número de padres conciliares, particularmente los de Estados Unidos, no les desagradó en lo más mínimo. En la segunda congregación general de la segunda sesión, el 1 de octubre del 63, el obispo Primo Gasbarri, auxiliar de Velletri, un barrio de Roma, llamó la atención sobre la desaparición del capítulo e insistió en que la materia debía ser tratada porque estaba íntimamente relacionada con el derecho de la Iglesia a cumplir su misión. Además, era necesaria una afirmación conciliar sobre el asunto para contrarrestar la propaganda contra la Iglesia y poner en claro su posición en los países donde era perseguida. El obispo Ernest Primot de Manchester manifestó su acuerdo con el obispo Gasbarri. Según dijo, el texto debía exponer los principios generales que regulan las relaciones Iglesia-Estado. En una entrevista que me concedió el obispo Primot para el Divine Word News Service, cuenta el padre Ralph Wilhelm, desarrolló sus ideas. No creo que el concilio deba descender a los detalles, dijo, ni a las relaciones particulares que existen entre la Iglesia y el Estado, pero deberían afirmarse algunos principios generales. A modo de ejemplo, mencionó la libertad de conciencia para los individuos y la libertad de acción de la Iglesia en el desempeño de su misión. El obispo Primot dijo que la declaración apenas afectaría a países como España, Italia o incluso, curiosamente, Inglaterra, cuya sociedad es pluralista. Pero en nuestro país, dijo, la inteligencia protestante está siempre pidiendo una declaración definitiva sobre la Iglesia y el Estado. Si muchos padres conciliares se oponían a una declaración conciliar sobre las relaciones Iglesia-Estado, dijo, era porque pensaban que se trataba de una materia controvertida. Pero no hemos venido aquí solamente para ratificar el status quo. Hay que cortar ciertos nudos. Textual, El arzobispo Lawrence Sheehan de Baltimore, hablando después en nombre de más de 200 obispos de los Estados Unidos, dijo que la cuestión de la Iglesia y el Estado era demasiado importante, demasiado delicada para ser tratada solo de paso, como por casualidad, en una discusión sobre el apostolado de los laicos. Se refería al capítulo 3 sobre los seglares del esquema sobre la Iglesia. La cuestión exigía un tratamiento cuidadoso, dijo, y no pertenecía exclusivamente a los laicos, sino a la Iglesia entera. Aunque la libertad religiosa era solo un aspecto del problema más amplio de las relaciones Iglesia-Estado, era en definitiva uno de los más importantes. Una declaración conciliar sobre la materia era todavía más necesaria como paso previo antes de que la Iglesia Católica se comprometiese seriamente con el movimiento ecuménico. Una declaración que afirmase que la Iglesia Católica reconocía oficialmente los derechos de los miembros de otras religiones sería considerada por los no católicos como una prueba de la sinceridad de esta reforma de la Iglesia y establecería bases para posteriores contactos. Por lo tanto, o mientras tanto, el secretariado del cardenal Bea, poco después de ser fundado en 1960, que antes hubiera sido impensable,
se había puesto a trabajar preparando un esquema titulado Libertad de Cultos. Este esquema fue examinado por la Comisión Preparatoria Central en junio del 62 y de nuevo por la Comisión de Coordinación en su primera reunión, enero del 63, tras la clausura de la primera sesión. La Comisión de Coordinación autorizó al secretariado a importar en su esquema sobre la libertad de cultos cuanto desease tomar del capítulo sobre las religiones y el Estado del esquema original sobre la Iglesia. El texto revisado del cardenal Bea estaba listo para su entrega a los padres conciliares antes de la apertura de la segunda sesión, pero puesto que afectaba a cuestiones doctrinales y puesto que originariamente el capítulo era competencia de la Comisión Teológica, el esquema tenía que ser aprobado por la comisión antes de presentarse en el aula conciliar. Siguió un largo retraso y la prensa despertó la acusación de que el cardenal Ottaviani, presidente de la Comisión Teológica, estaba deliberadamente bloqueando el documento para que no fuese aprobado, cosa que finalmente ocurrió. El cardenal Bea y su secretariado decidieron presentar el texto como capítulo 5 del esquema sobre ecumenismo que ya había sido distribuido. Pensaban que introducirlo como esquema independiente podría comprometer su aprobación. Se titulaba Sobre la libertad religiosa y fue repartido el 19 de noviembre de 1963. Enseguida, tras esta breve pausa, volveremos y seguiremos insertándonos en este apasionante tema de cómo logró la libertad religiosa ganarle a la tradición de la Iglesia. El Rin desemboca en el Tíber. En la voz de Fabián Vázquez. Como hemos dicho, el cardenal Bea y su secretariado decidieron presentar el texto como el capítulo 5 del esquema sobre ecumenismo. Estamos hablando de la libertad religiosa. Pensaban que introducirlo como un esquema independiente podría comprometer su aprobación. Y si lo hacían dentro del ecumenismo, bueno, si pasaba uno, pasaban los dos. Se titulaba Sobre la libertad religiosa y fue repartido el 19 de noviembre de 1963. El cardenal Ritter, de San Luis, Missouri, se dirigió a la asamblea el 18 de noviembre, diciendo que consideraba la libertad religiosa como base y prerequisito para los contactos ecuménicos con otros grupos cristianos. Pidió una inequívoca declaración sobre la libertad religiosa y dijo que sin ella sería imposible la mutua confianza e impediría un diálogo serio. También hablaba en nombre de otros obispos norteamericanos cuando dijo que tal declaración debía incluir consideraciones sobre la libertad absoluta del acto de fe, la dignidad de la persona humana y su conciencia inviolable y la incompetencia absoluta del gobierno civil para juzgar el Evangelio de Cristo y su interpretación. La declaración debía también reafirmar la independencia completa de la Iglesia respecto a cualquier gobierno civil en el desenvolvimiento de su misión. El informe sobre el capítulo 5 fue leído al día siguiente por el obispo de Smet, de Brujas, Bélgica. Dijo que la Comisión Teológica había examinado cuidadosamente el texto y formulado observaciones y sugerencias bien fundadas y útiles.
Luego enumeró las 4 principales razones por las cuales un elevadísimo número de padres conciliares habían pedido con insistencia que este sagrado sínodo expresase y proclamase abiertamente el derecho del hombre a la libertad religiosa. Primero, la Iglesia debe enseñar y defender el derecho a la libertad religiosa por tratarse de una de las verdades encomendadas por Cristo para su custodia. Segundo, la Iglesia no puede hoy callar cuando casi la mitad de la humanidad está privada de la libertad religiosa por diversas formas de ateísmo materialista. Tercero, la Iglesia, con la luz de la verdad, debe mostrar a los hombres cómo vivir pacíficamente con sus hermanos, en un tiempo en que pueblos de todo el mundo pertenecen a diferentes religiones o no tienen religión en absoluto, debiendo todos vivir juntos en una única sociedad humana. Cuarto, muchos no católicos abrigan cierto resentimiento contra la Iglesia, o al menos la sospecha de alguna suerte de maquiavelismo, por creer que pide el libre ejercicio de la religión cuando los católicos están en minoría en un país y prescinde del derecho a la libertad religiosa cuando los católicos son mayoría. Como vemos ya aquí, la desbarranca había sido total. El obispo de Smet describió positivamente la libertad religiosa como el derecho de la persona humana al libre ejercicio de la religión según los dictados de su propia conciencia. Negativamente, podía describirse como inmunidad de cualquier fuerza externa en aquellas relaciones personales con Dios propias de la conciencia del hombre. De Smet expresó la opinión de que toda la materia podía discutirse, votarse y aprobarse antes del fin de la segunda sesión. Trabajaremos día y noche, declaró. El cardenal Leger, de Montreal, Canadá, señaló que mientras el esquema sobre ecumenismo solo afectaba a la unidad de los cristianos, la libertad religiosa era una doctrina que concernía a todas las religiones. Por tanto, no debía ser un capítulo del esquema sobre ecumenismo, sino constituir un esquema aparte. Al día siguiente, el cardenal Meyer de Chicago expresó un punto de vista contrario. La cuestión de la libertad religiosa, dijo, estaba íntimamente ligada al ecumenismo teórico y práctico, y por tanto pedía urgentemente que el texto se conservase como capítulo 5 del esquema sobre ecumenismo. Sobre este punto afirmó: pienso que expreso la opinión de muchos obispos, especialmente de los Estados Unidos. Ante la considerable oposición al capítulo 5, los moderadores pospusieron el voto sobre la aceptabilidad del capítulo como objeto de discusión. El último orador de la última congregación general de la segunda sesión fue el cardenal Bea. Obviamente, sabedor del descontento fomentado por algunos obispos y peritos que equivocadamente acusaban a los conservadores de retrasar la votación, en tono pausado y solemne afirmó que la única razón por la cual el capítulo no se había debatido era que había faltado tiempo. No había ninguna otra razón, aseguró, y lo repitió para que todos lo oyesen. Pienso que debemos estar agradecidos a los venerables cardenales por haberse preocupado de que puedan discutirse con amplitud los 3 capítulos fundamentales, dijo. Los nuevos profetas de desgracias y calamidades, tal como fueron posteriormente denominados por un obispo en un artículo anónimo publicado en la revista América, tras la segunda sesión, habían recurrido a acusaciones de obstrucción, zancadilleo y juego sucio en la comisión, para explicar por qué no se había debatido el capítulo sobre libertad religiosa. Como refutación, el obispo citaba las razones del cardenal Bea, de que simplemente se había pasado el tiempo, añadiendo que ninguno de los presentes podía decir seriamente que había existido algún obstruccionista. Pero, de hecho, sí había habido zancadillas y obstrucción. Los responsables que lo reconocieron fueron los moderadores. El cardenal Suenens lo admitió el domingo 1 de diciembre del 63, víspera de la intervención del cardenal Bea
en el aula conciliar. Durante una conferencia ante el Colegio Pontificio Canadiense dijo que los moderadores podían haber insistido en que se votase el capítulo 4 sobre los judíos y el capítulo 5 sobre la libertad religiosa, pero decidieron lo contrario. Explicó que los moderadores creían que tras un periodo de negociaciones y después de que ambos asuntos se aireasen en la prensa, los dos capítulos tendrían más oportunidades de ser aceptados. Su intención era presentar a votación los dos capítulos a principios de la tercera sesión. Fieles a su palabra, los moderadores introdujeron la discusión sobre la libertad religiosa el 23 de septiembre del 64, 9 días después de la apertura de la sesión tercera. El obispo de Smet presentó de nuevo un informe y dijo que en el intervalo entre la segunda y la tercera sesión, los padres conciliares habían planteado no menos de 380 observaciones y enmiendas, y que éstas habían sido muy atentamente examinadas por el Secretariado para la Unidad de los Cristianos. El nuevo texto todavía necesitaba perfeccionarse en muchos puntos, dijo, pues la libertad religiosa, como todos vosotros conocéis, nunca ha sido tratada en un concilio ecuménico. Lo que no dijo en realidad es que no solamente no había sido tratada en un concilio ecuménico, sino que tenía condenas del magisterio pontificio. Pero bueno, ese es otro tema. El texto revisado ya no aparecía como capítulo 5 del esquema sobre ecumenismo, sino como una declaración independiente. Aquel primer día de debate hablaron 3 cardenales norteamericanos. El primero fue el cardenal Richard Cushing de Boston. En nombre, dijo, de casi todos los obispos de los Estados Unidos, que en general la declaración sobre libertad religiosa es aceptable. Manifestó su esperanza de que las enmiendas fortalecerían el texto en vez de debilitarlo. Era de la mayor importancia que en esta declaración la Iglesia se mostrase ante el mundo moderno como la campeona de la libertad humana y de la libertad civil, particularmente en materia de religión. Dijo también que la sustancia de la doctrina, tal como la tenemos aquí, es verdadera y sólida y la más apropiada para nuestros tiempos. El cardenal Ritter, de San Luis, Missouri, calificó la libertad religiosa como un derecho natural de todos los hombres, uno de los aspectos de la libertad humana natural, una verdad cierta, solo limitada por el bien común de la sociedad. Sin embargo, desaprobaba los argumentos aportados en el texto a favor de la libertad religiosa, alegando que no tenían la misma simplicidad, claridad y certeza que la libertad religiosa misma. El cardenal Meyer de Chicago dijo que la declaración debía ser aceptada, puesto que reafirmaba el magisterio de los últimos papas. Increíble. Aclaraba la doctrina tradicional, y era especialmente necesaria en esta época en la cual los hombres deseaban tanto una afirmación de la Iglesia defendiendo la libertad religiosa. Declarando la libertad innata de la persona, dijo, la Iglesia mostraría que la verdadera religión consistía en la libre y generosa sujeción del individuo al Creador. Además, esta afirmación era esencial para un diálogo fructífero con los no católicos. Era también un paso previo necesario si queremos que el mundo acepte todo lo demás que tenemos que decirle. El cardenal Silva Enríquez, de Santiago de Chile, en nombre de 58 obispos hispanoamericanos, dijo que el gran valor de la declaración consistía en promulgarse no como capítulo de un esquema, sino como una declaración independiente dirigida a toda la humanidad. Esa era una de las razones especiales por las cuales aprobamos el texto. No podía existir un movimiento ecuménico real en Iberoamérica mientras los cristianos no católicos no se persuadieran de nuestro sincero reconocimiento y defensa de esta libertad fundamental. Difícil de recordar y difícil de
pasar este tipo de aseveraciones como la de Silva Enríquez, como la de Meyer, de Smet, Ritter. El siguiente orador fue el cardenal Ottaviani. Dijo que la declaración establecía un principio que siempre se había reconocido, a saber, que nadie puede ser forzado en materia religiosa. Pero el texto exageraba al afirmar que es digno de encomio quien obedece a su propia conciencia. Sería mejor decir que tal persona merece tolerancia o bien respeto y caridad. El principio de que todo individuo tiene derecho a seguir su propia conciencia debe presuponer que esa conciencia no es contraria a la ley divina, afirmó Ottaviani. Se echaba de menos en el texto una afirmación explícita y solemne del primero y genuino derecho a la libertad religiosa que objetivamente pertenece a los miembros de la verdadera religión revelada. Su derecho era a la vez objetivo y subjetivo, dijo, mientras que para quienes estaban en el error solo era un derecho subjetivo. El cardenal Ottaviani dijo que era muy grave afirmar que todo tipo de religión tenía libertad de hacer propaganda. Eso redundaría claramente en perjuicio de aquellas naciones donde la religión católica es la única generalmente aceptada por el pueblo. También dijo que un concilio ecuménico de la Iglesia Católica no podía ignorar el hecho de que los derechos de la verdadera religión se basan no solamente en simples derechos naturales, sino también y en mucho mayor grado sobre los derechos que provienen de la revelación. El cardenal Ruffini de Palermo, Italia, señaló que aunque solo existía una única religión verdadera, el mundo estaba en las tinieblas y el error, y consecuentemente debían practicarse la tolerancia y la paciencia. Debía hacerse alguna distinción en el texto para que no pareciese que el concilio respaldaba el indiferentismo religioso y no decir más de lo que decían las Naciones Unidas en su Declaración Universal de los Derechos Humanos. De ciertas afirmaciones del texto, continuó, parecía desprenderse que un Estado no tenía derecho a otorgar un trato a favor de ninguna religión. En tal caso, los concordatos con Italia, Portugal, España y la República Dominicana tendrían que revisarse. El cardenal Quiroga y Palacios de Santiago de Compostela pidió una revisión completa del texto. De su estilo y lenguaje parecía deducirse que su preocupación dominante era promover la unidad con los hermanos separados, sin suficiente consideración hacia los muy serios peligros a que se exponían los fieles católicos. Acusó al texto de estar repleto de ambigüedades, favoreciendo la nueva doctrina en detrimento de la doctrina tradicional, e invitando al concilio a dar su solemne aprobación a ese liberalismo que la Iglesia había condenado. El cardenal José Bueno y Monreal de Sevilla dijo que todo el texto estaba invadido por una ambigüedad doble. Solo la Iglesia Católica había recibido el mandato de Cristo de enseñar a todas las naciones. Hablando objetivamente, ninguna otra doctrina religiosa tenía derecho a difundirse. En la esfera social, toda libertad estaba sujeta a limitaciones y éstas derivaban de los derechos y libertades de los demás y de las exigencias de la ley y del orden. El derecho a predicar la propia religión era válido, sostuvo, en la medida en que afectase a quienes libremente elegían escucharlo, pero no en relación a quienes no quisiesen escuchar. Quienes no querían aceptar la propaganda de falsas religiones o enseñanzas morales dañinas tenían sin duda derecho a exigir que tal propaganda pública no fuera permitida. El obispo Smiljan Sekada de Yugoslavia señaló que la libertad religiosa se había convertido en el principal problema social para millones de personas, porque muchos países estaban bajo la influencia del comunismo. Propuso que el Concilio Vaticano II exigiese a las Naciones Unidas que recordase a las autoridades públicas de todo el mundo su obligación de respetar la libertad religiosa de todos los hombres y de todos los grupos.
Cuando el primer día de discusión sobre libertad religiosa llegó a su fin, era evidente que no era una materia que pudiese solventar el concilio a toda prisa. Al día siguiente, el cardenal Koenig de Viena dijo que en conjunto la declaración era aceptable tal como estaba, pero sostuvo que no debía guardar silencio sobre el hecho trágico de que existiesen naciones donde no existía libertad religiosa alguna. El cardenal Brownie de la Curia Romana afirmó que la declaración no podía ser aprobada en su forma actual. El arzobispo Parente, también de la Curia Romana, hizo la misma apreciación, basándose en que el texto subordinaba los derechos de Dios a los derechos del hombre y a la libertad humana. Sería lamentable, afirmó, que la Iglesia utilizase la autoridad de su magisterio extraordinario en un concilio para proclamar una libertad religiosa absoluta. El padre Aniceto Fernández, superior general de los dominicos, sostuvo que el texto necesitaba una revisión completa porque era demasiado naturalista. El obispo Carlo Colombo, decano de la Facultad de Teología del Seminario Mayor de Milán, dijo que la declaración sobre libertad religiosa era de la mayor importancia, no solo por sus consecuencias prácticas, sino también y tal vez ante todo por el juicio que merecería a las personas bien formadas. Estas la considerarían como una llave que abriría la posibilidad de un diálogo entre la doctrina católica y la mentalidad moderna. Pidió un ulterior desarrollo y mejor organización del contenido doctrinal del texto, especialmente en cuanto a las referencias a los principios fundamentales de la doctrina católica sobre la libertad religiosa. Dijo, básicamente, el texto estaba haciendo una nueva aplicación de principios inmutables. A las palabras del obispo Colombo se les atribuía una importancia considerable, pues era el teólogo personal del Papa. Inmediatamente después de esta locución se votó el cierre del debate sobre la libertad religiosa. Sin embargo, en la siguiente congregación general, 4 oradores más se dirigieron a la asamblea. Todos hablaron con firmeza a favor del texto, diciendo que una simple declaración sobre la libertad religiosa no era suficiente. Insistieron en que el texto debía incluir los fundamentos doctrinales de la libertad religiosa. En este punto la discusión sobre la libertad religiosa tocó a su fin y una vez más el Secretariado para la Unidad de los Cristianos se dispuso a preparar una nueva revisión, su tercer borrador. Aún habría un cuarto, un quinto y un sexto, antes de que el documento quedase listo para su promulgación y aún así terminara siendo el gran punto neurálgico de la batalla contra la doctrina tradicional de la Iglesia. En nuestro próximo encuentro hablaremos de las declaraciones sobre judíos y musulmanes que seguramente le interesarán y mucho. Muchas gracias por su compañía.